Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 13 de junio. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión. Las tasas de inversión para personas físicas. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña para dirigir esta plática el profesor Gaudencio Hernández Hernández, especialista en la Fundación en el área de mercados financieros. Gaudencio es un licenciado en Física y Matemáticas con estudios de maestría en Matemáticas Aplicadas y también la maestría en Administración con especialidad en Alta Dirección. Su experiencia profesional se centra en diversas instituciones de la banca múltiple, en áreas de gestión de negocio globales, de mercados y locales, así como de administración de riesgos financieros y rentabilidad de sucursales, mercados locales, mercados globales y productos financieros. Antes de ceder la palabra a Gaudencio, les invito a que formulen sus preguntas, nos den sugerencias, nos realicen comentarios y al término de su plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Gaudencio, buenas tardes, podemos iniciar. Hola, ¿cómo están a todos? Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes nuevamente en nuestro webinario que va a hablar sobre tasas de inversión para personas físicas. ¿Qué tenemos por objetivo en nuestro webinario? Que ustedes tengan una visión general sobre la importancia de entender los conceptos que giran alrededor de las tasas de interés de inversión, evidentemente para personas físicas. Sin embargo, no necesariamente lo tenemos que restringir porque también aplica para el ámbito profesional y también hacia la empresa, definitivamente, aunque nuestro foco va hacia la parte de personas físicas. Entonces, creo que nos va a ser de mucha utilidad el tema, ¿sí? Evidentemente, dado que el tema es tasas de interés, de inversión, pues la pregunta obligada siempre es preguntarse, bueno, ¿y qué es la tasa de interés? ¿Cómo la definimos? ¿Por qué es importante? Finalmente es un índice que se expresa generalmente en porcentaje, ¿sí? Y que nos permite medir la rentabilidad que nos va a generar una inversión o un ahorro, pero también la tasa de interés nos permite medir el costo del dinero, es decir, el financiamiento. Definitivamente, este porcentaje está invertido con un capital. Siempre existe una unidad de tiempo. Podemos invertir o hacer una inversión a 28 días, a 180 días, a un año. Siempre ligado con una tasa de interés de mercado. Si eso es lo que quiere decir entonces que el dinero tiene valor en el tiempo. Y dicho de otra manera, también la tasa de interés nos permite medir el precio del dinero. Por eso es muy importante el concepto. Definitivamente la tasa de interés expresada en porcentaje y siempre ligada a un plazo nos representa un balance, una relación entre el riesgo y el rendimiento. Un principio básico nos dice que mayor riesgo, mayor rendimiento. Nada más que ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no necesariamente tomar mucho riesgo puede implicar mayor rendimiento. Tenemos que tomar un riesgo diversificado de tal manera que maximicemos nuestro rendimiento, definitivamente. ¿Sí? Y dado que la tasa de interés es el precio del dinero, el cual vamos a cobrar por una inversión, un ahorro, o tendríamos que pagar por un financiamiento, llámese un crédito, por ejemplo, una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario. Y entonces las tasas de interés que necesitamos conocer nosotros como personas físicas, y no tan solo eso, en la actividad empresarial, para tomar decisiones de ahorro o financiamiento, son los certificados de la Tesorería de la Federación y la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Estas dos tasas fundamentales son las que rigen el comportamiento de todas las demás tasas. Por eso es que estas dos tasas, los CETES y la TIE, las conocemos como tasas de referencia. Y entonces, la tasa de CETES
la conocemos como una tasa pasiva. Siempre es referencia para el precio al cual los intermediarios financieros, llámese bancos, cajas de ahorro, etcétera, la toman como referencia para determinar el precio al cual están dispuestos a aceptar los recursos de sus ahorradores o inversionistas. Pero, ¿qué son los CETES? Los CETES son títulos de crédito al portador emitidos por el gobierno federal, por el cual el gobierno federal se obliga a pagar al tenedor de ese CETE una suma fija de dinero en una fecha futura previamente determinada. Esa suma fija de dinero en esa fecha futura la conocemos como valor nominal. En especial los CETES, su valor nominal es 10 pesos. Un título vale 10 pesos. Cuando compramos CETES, normalmente tienen garantía del gobierno federal. Por eso es que se les conoce como los instrumentos de deuda de más bajo riesgo de crédito, es decir, de incumplimiento. Dicen que el gobierno siempre paga en su deuda local. Los CETES se emiten a diferentes plazos, a 28, 91, 182, 364 días, aunque ha habido emisiones de CETES hasta 2 años, en especial después de la crisis que tuvimos en el 1994. Estos CETES es el instrumento de deuda del gobierno federal más solicitado por los inversionistas. Dado eso, entonces, se vuelve el activo más líquido en el mercado de dinero. ¿Qué rendimiento generan los CETES? Los CETES generan rendimiento por el diferencial, 1, entre el valor nominal, que es lo que le paga el gobierno federal al inversionista o tenedor, menos el precio de compra. Normalmente el precio de compra está por abajo del valor nominal. De ahí viene su rendimiento, su ganancia para quien compra CETES. Dado que mencionamos que los CETES son activos muy líquidos, podemos comprar y venderlos durante el periodo de tiempo antes de su fecha de vencimiento. Al tener esa ventaja de poderlos vender durante esos periodos, inclusive durante un día de operaciones, los hacen activos muy líquidos definitivamente. También se conoce a los CETES como el instrumento de deuda bursátil del gobierno federal más antigua. De hecho, se comenzaron a emitir por primera vez desde 1978 y desde entonces son fundamentales para conocer el desarrollo del mercado de dinero en nuestro país. Los CETES los conocemos como parte de la familia de los bonos cupón cero. Bonos cupón cero, ¿por qué? Porque cotizan a descuento. Es decir, el precio al cual se compran o se venden los CETES están por abajo de su valor nominal. Recordemos que el valor nominal del CETE son 10 pesos. El precio va a depender del nivel de las tasas de interés de los CETES que estén vigentes, por ejemplo, el día de hoy. Para darnos una idea, la tasa de CETES de la subasta del martes quedó en 8.28% a un plazo de 28 días. La tasa de CETES a 91 días quedó en 8.30%. Pero vean que esa tasa de CETES de 8.28 a 28 días es una tasa de interés anual, siempre ligado a un plazo. En este caso mencionamos a 28 días. Al cotizar a descuento, no devengan intereses. Compro a un precio inferior al valor nominal y mi ganancia es el diferencial entre valor nominal y el precio de compra, o también, como mencionamos, si decido venderlo antes de su fecha de vencimiento, la ganancia de capital va a ser la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Y entonces, como mencionamos, estos CETES liquidan a valor nominal en la fecha de vencimiento. ¿Dónde podemos consultar la información de las tasas de interés de los CETES, los niveles que tengan los CETES vigentes? Para eso usted puede entrar
a www.banjico.org.mx y navegar. Por ejemplo, esta es una consulta de la página de Banco de México. Y si observamos en especial, los CETES a 28 días, ¿en cuánto cerraron? En 8.28%. Los CETES a 91 días, en 8.30%. Y hubo también colocación subasta a 175 días de 8.31%. Esto nos da una idea del nivel que tienen las tasas de interés en nuestro país, en especial cuando realizamos inversiones. No sé, para darles una idea, ahorita está muy de moda, los intermediarios bancarios ofrecen inversiones que les dicen, le pagamos el 100% de CETES en un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, por ejemplo. ¿A qué equivaldría el 100% de CETES, el rendimiento que me generaría esa inversión en ese pagaré? En este caso, toman como referencia 28 días, es decir, la tasa de ese pagaré sería del 8.28%. Por eso es importante el nivel y conocer el nivel de los CETES en este caso, en especial de 28 días. Recuerden que los días martes en la tarde ya conocemos de cada semana, podemos conocer los resultados de la subasta de valores gubernamentales y podemos conocer entonces el nivel de la tasa de interés de los CETES vigentes. Es una variable fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque dado sus características de liquidez y seguridad, son los activos financieros de corto plazo, le llamamos más seguros y rentables. Y dado eso, entonces, se convierten en una tasa de referencia obligada para determinar el nivel de las tasas de interés en diferentes aspectos. Por ejemplo, los bancos toman como referencia la tasa de CETES a 28 días para determinar el precio al cual están dispuestos a captar los ahorros de los inversionistas o ahorradores, dado diferentes plazos y diferentes montos de inversión. Evidentemente, a mayor monto de inversión y mayor plazo, pues obviamente lo que hacen los bancos es que nos dan más tasa de interés, hasta el 100% de CETES, o inclusive hay algunas instituciones bancarias que nos ofrecen hasta el 120% de CETES, por ejemplo, si invertimos $1,000,000 a un año, por ejemplo. Pero es importante cuando queramos buscar nuestras mejores alternativas de inversión, por ejemplo, en la banca, pues siempre validar uno o dos bancos para ver nuestras mejores alternativas de ahorro en este caso. También la tasa de CETES es muy importante. ¿Por qué? Porque sirve de referencia cuando el gobierno federal o el Instituto de Protección al Ahorro Bancario emite bonos a largo plazo, pues siempre se toman como referencia la tasa de CETES a 28 días. También la tasa de CETES es muy importante porque sirve de subyacente para crear productos derivados. ¿En dónde? En el mercado mexicano de derivados, por ejemplo, en el MEXDER. En el MEXDER actualmente tenemos futuros de los CETES a 91 días. Por eso es importante conocer estos conceptos de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque tiene una aplicación muy amplia en todo el ámbito financiero, en especial cuando queremos hacer ahorro o inversión. Otra tasa de interés que no podemos perder de vista es la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Este es muy importante porque sobre eso los bancos definen las tasas de interés a las cuales están dispuestos a prestarle a las empresas, a las personas, el dinero. Por ejemplo, en una tarjeta de crédito, es muy común cuando leemos los contratos en las tarjetas de crédito, que nos diga, sí, la tasa de interés que le vamos a cobrar es la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días, más 30, 40 o 50% adicionales, lo cual quiere decir que dependiendo de la institución bancaria, es el nivel de la tasa de interés que les van a estar cobrando. Definitivamente son tasas altas, dado el nivel de riesgo que están asumiendo las instituciones bancarias al otorgarle crédito a las personas físicas en este caso. Evidentemente, esta tasa de interés TIE es proporcionada ¿por quién? Por Banco de México. Y como bien mencionaba, es utilizada por las instituciones financieras como referencia para el financiamiento.
¿Cuándo iniciaron o se comenzó a conocer la tasa de interés interbancaria de equilibrio? Exactamente en marzo de 1995, casi 3 meses después de que habíamos iniciado la crisis en diciembre del 94. ¿Qué objetivo tiene la TIE? Dar a conocer una tasa de referencia que refleje las condiciones del mercado de dinero en moneda nacional. ¿Qué es destacable en la TIE? Primero, es variable, cambia diariamente, ¿sí? Y se da a conocer a diferentes plazos, es decir, a 28, 91 y 182 días. Por ejemplo, esta fue otra consulta que realizamos en la página de Banco de México, ¿sí? Y en este caso, vemos que la TIE a 4 semanas, vigente al día 13/06 del 19, es decir, el día de hoy cerró en 8.5105% a 28 días. A 91 días, que son 13 semanas, cotiza en 8.5175%. Y a 182 días, es decir, 26 semanas, a 8.4935%. Pero observemos, bien importante, el nivel, en este caso de la TIE. Definitivamente está muy por arriba de la tasa de los CETES. E insistiendo, la TIE es una tasa activa, porque es la que se utiliza para definir el nivel de las tasas de interés a los cuales las instituciones que otorgan crédito están dispuestos a prestarle a sus clientes, sean personas físicas, sean personas morales. Y sirve de referencia, como bien mencionaba. Por ejemplo, si las instituciones financieras, bancarias y no bancarias otorgan créditos a tasa variable, la tasa que le van a estar cobrando, ¿qué va a ser? La TIE a 28 días más un margen. El margen va a depender de qué? Del riesgo que están asumiendo las instituciones bancarias. Hablando muy específicamente para personas físicas, la mayor parte de las tarjetas de crédito que otorgan las instituciones bancarias siempre están ligadas a la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días más un margen. El margen va a depender de la política de precios que traiga la respectiva institución bancaria, al ser el emisor de las tarjetas de crédito. También, si la empresa, en especial aplica para las empresas, si las empresas deciden obtener financiamiento bursátil a través de las bolsas bursátiles, llámese Bolsa Mexicana de Valores o la Bolsa Institucional de Valores Viva, sí, definitivamente las empresas obtienen el financiamiento siempre a la TIE a 28 días más un spread. El spread va a depender del riesgo que estén tomando los inversionistas respecto a la empresa que está pidiendo el financiamiento, que se conoce como empresa emisora. También la TIE cotiza en el MEXDER, es decir, hay futuros de la TIE a 28 días. Entonces, por eso es muy importante como una tasa de referencia. Y entonces, resumiendo, la tasa de CETES y la tasa de la TIE son tasas de referencia. La tasa de CETES es para tasa de referencia en operaciones pasivas y la TIE para las operaciones activas, es decir, donde el intermediario que presta dinero está dispuesto a financiar a personas físicas o a personas morales. Pero también algo muy importante también es entender todos esos conceptos y que todos vivimos en el día a día, desde que vamos a una institución bancaria, a una SOFON, a una SOFIPO, etcétera. Normalmente ellos nos dan a conocer una tasa de interés, vamos a decirle nominal, aunque no lo dicen, ¿eh? Nos dicen que es la tasa de interés. Y entonces nos comienza a decir, pues la tasa de interés que le vamos a cobrar, por ejemplo, en un crédito a TIE, que no hay, definitivamente es más caro, la TIE a 28 días dice fue 8.51%. Yo inmediatamente la tenemos que estar leyendo que es, el 8.51% es una tasa de interés nominal anual a 28 días. Por ejemplo, la tasa de los CETES a 28 días fue de 8.28%, la de 91 días fue de 8.30%. Otra vez la lectura es una tasa de interés nominal anual a un plazo de 28 días
o a un plazo de 91 días, o la que nos den a conocer. También puede ser que vayamos a por ejemplo, un banco. En un banco podemos invertir un pagaré con rendimiento liquidez a vencimiento. Y nos dan a conocer, pues el pagaré a 28 días le va a pagar 3.5%. Otra vez, es una tasa de interés nominal, anual, ligado a un plazo de 28 días. Es lo que sí tenemos que cuidar. Y siempre estar comparando estas tasas definitivamente, en este caso de ahorros e inversiones, ¿con qué? Pues con un nivel óptimo que podría ser la tasa de CETES, para definir si nuestra inversión está siendo o no rentable. También en los créditos, como personas físicas, normalmente nos otorgan créditos de nómina. El crédito de nómina y el precio del crédito de nómina va a depender de qué, del tipo de institución financiera al cual nos estemos acercando y donde tengamos la nómina definitivamente. Ese tipo de créditos normalmente va entre el 24 y el 48%. Pero tenemos que tener cuidado también, porque ya que sabemos el costo del dinero a través de la TIE o a través de los CETES, pues tenemos que dimensionar si realmente queremos obtener un crédito caro. Definitivamente la liquidez cuesta, y si necesitamos el dinero, pues vamos a pagar ese 36 o ese 48%. Pero tenemos que estar consciente de que es un costo de dinero alto. ¿Que nos resuelve problemas? Sí, pero por eso es importante conocer las tasas de referencia definitivamente. También muchas veces vamos a pedir créditos hipotecarios, por ejemplo, y esos varían. En las instituciones bancarias puede estar entre el 8 y el 10%. En este caso fue un crédito hipotecario de 8.59%. Dice, oye, ¿y esa por qué está casi al nivel de la TIE? Pues sí, porque de entrada el mercado está previendo que las tasas de interés van a bajar mientras no tengamos una crisis definitivamente, ¿sí? Es de largo plazo, pero la gran diferencia entre el 36 y el 8.59 nos tiene que quedar claro que es que en el 8.59 la institución bancaria tiene una garantía hipotecaria. En el crédito de nómina, mientras el trabajador esté trabajando en la empresa, pues seguramente de ahí se cobran. Pero si el trabajador renuncia o lo liquidan de la empresa, lo más seguro es que deje de pagar su crédito de nómina. Y ahí es donde la institución bancaria está corriendo riesgos. Esa es la relación que existe en las diferentes tasas de interés aplicables a nosotros como personas físicas. Sin embargo, ya nomás para cerrar el tema, y creo que no tiene que quedar muy claro también, dices, bueno, si yo hago una inversión y me dan a conocer la tasa de interés anual, bueno, pero ¿esa es bruta o neta? Caray, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la tasa de interés bruta y la tasa de interés neta? Normalmente, cuando vamos a invertir, nos dan a conocer la tasa de interés bruta. ¿Como cuáles? Por ejemplo, como la de CETES a 28 días, una tasa bruta, si invertimos, por ejemplo, en CETES directo, o el 3.5, el 3.5 es una tasa de interés bruta. Dice, caray. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre la tasa de interés bruta y la tasa de interés neta? ¿Sí? Sobre eso, una vez que definimos la tasa de interés bruta y la neta, definitivamente podemos conocer nuestros intereses brutos o intereses netos. También los conocemos como rendimientos. ¿Pero qué es la tasa de interés bruta? Es la tasa que nos ofrecen las instituciones financieras cuando depositamos nuestro dinero en alguno de sus productos de ahorro o inversión. Llámese pagarés con rendimiento liquidado al vencimiento, certificados de depósito. Pero también si invertimos, por ejemplo, en CETES, en una casa de bolsa o en CETES directo, definitivamente también nos dan a conocer esa tasa de interés bruta que no considera los impuestos. ¿Cómo? ¿Que tenemos que pagar impuestos por ahorrar dinero? Sí, definitivamente. El ente recaudador en este país se llama SAT, Sistema de Administración Tributaria. Y entonces, el SAT lo que nos dice que para poder obtener la tasa de interés neta sobre la cual se va a aplicar para calcular los intereses que realmente nos van a depositar por nuestra inversión, ¿sí? Lo que nos dice es que esa tasa de interés neta va a ser igual a la tasa de interés bruta
menos la tasa de impuesto. Definido en dónde? En la ley del impuesto sobre la renta y en la ley de ingresos de la Federación. Por ejemplo, me voy a permitir leer textual los dos artículos referidos a la tasa impositiva para el 2019. Esta tasa muy importante, cambia cada año y entonces tenemos que estarla siguiendo. Por ejemplo, en el 2018, la tasa impositiva, si no mal recuerdo, era del 0.48%. Ahora es del 1.04%. Tuvo un pequeño incremento. ¿Qué nos dice la ley de impuesto sobre la renta? Aquí es obligado leerlo textual porque nos tiene que dar claro ese tema. Dice, quienes paguen los intereses, en este caso las instituciones que reciben depósitos, entonces quienes paguen los intereses a que se refiere el artículo 133 de esta ley, están obligados a retener y enterar el impuesto aplicable, aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación. Muy importante, sobre el monto del capital, que dé lugar al pago de los intereses como un pago provisional. ¿Qué nos dice la Ley de Ingresos de la Federación? Lo que nos dice que la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta será del 1.0%. Es decir, la tasa impositiva es 1.04% en términos anuales. Ya va a depender del plazo de la inversión, es como apliquemos esta tasa, pero sí nos queda claro que es una tasa impositiva en términos anuales. Y quizás ya nomás para ejemplificar el caso y quede más claro este concepto de tasa bruta, tasa neta o rendimiento bruto, rendimiento neto, vamos a ver un ejemplito que es bien importante sobre todo porque muchos definitivamente realizamos inversiones o depositamos recursos en las instituciones bancarias o instituciones que reciben recursos de los clientes. Y vamos a hacerlo esto mediante un caso práctico. ¿Qué les parece? ¿Buena o mala idea? Y entonces nos dice que un cliente de un banco recibe una gratificación extraordinaria por $1,000,000 en su trabajo. Seguramente hizo un super trabajo y le dieron un super bono. Y decide invertir $500,000 en un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento a 180 días, que le ofrece el 100% de CETES. En este momento la tasa de CETES estaba en 7.98%. Si el pagaré ofrece el 100% de CETES y la tasa de CETES es el 7.98, entonces el producto, ¿cuánto nos va a ofrecer? 7.98% para el monto del $1,000,000 y el plazo de 180 días. ¿Sí? Aquí estamos suponiendo que ustedes son los ejecutivos en el banco, definitivamente. Y entonces dice, su cliente le pregunta cuánto va a recibir de interés al vencimiento de la operación, pero él le solicita, le explique el procedimiento de cálculo. Para tal efecto, usted procede a calcular el rendimiento bruto y los impuestos y el rendimiento neto mediante los siguientes cálculos. Entonces, ¿cómo se hacen los cálculos? Vean, el rendimiento bruto. Primero se tiene que aplicar los $500,000 por la tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés era 7.98%. Siempre que escuchamos 7.98% en automático, debemos dividirlo entre 100. Por eso es que tenemos 0.0798. Entre 360, lo que nos está haciendo es calcular una tasa efectiva un día. Por el plazo, nos está calculando la tasa efectiva al plazo, es decir, a 180 días. Realizando la operación nos produce que los intereses brutos, el rendimiento bruto, fue de $19,950. Ay, ahora viene el dolor de pagar los impuestos. Ni modo, el 104. La ley nos decía que la tasa impositiva debe de calcularse sobre el monto de la inversión. Es decir, ahí están los 500,000 nuevamente. El 1.04% dividido entre 100 nos da 0.0104, entre 360%, 80. Y eso nos da que el impuesto sobre la renta por esa inversión es de $2,600. Pero entonces,
¿Cuánto nos van a depositar? Nos van a depositar los 19,950 pesos menos la retención que realiza la institución bancaria y que debe enterar al SAT. Esto no es para la institución bancaria, es para el SAT, para financiar las actividades del gobierno definitivamente. Y entonces los 19,950 menos 2,600, ¿qué nos da? 17,350 pesos. Estos 17,350 pesos es lo que nos van a depositar dentro de 180 días. Ahora, ya nada más para terminar el tema, vamos a ver cómo se ve el efecto en tasas de interés. Esto es en pesos y centavos, ahora cómo se ve en tasas de interés. Recordemos, para tener la diferencia, la tasa de interés bruta ¿de cuánto fue? 7.98%. La tasa de retención ¿de cuánto fue? 1.04. Entonces, la tasa de interés neta, ¿cuánto es? El 7.98 menos el 1.04. Realizando la diferencia, ¿qué nos da? Que la tasa de interés neta es del 6.94%. Ojo, muy importante. Normalmente, cuando vamos al banco, nos dan a conocer la tasa de interés bruta, no la tasa de interés neta. Lo que sí podemos pedir es que nos desglosen cuánto es el rendimiento bruto, cuánto es la retención de impuestos y cuánto realmente nos van a depositar de interés al vencimiento, más nuestros 500,000 pesos. Pero independientemente de eso, con esa tasa del 6.94, nos permitimos verificar el número para hacerlo más directo. Y entonces vamos a aplicar la tasa de interés neta del 6.94 a los 500,000 pesos. Entonces están los 500,000 por el 6.94, que es 0.0694 entre 360 por 180. Si ustedes realizan la operación, lo verifican con su calculadora, que se los recomiendo, nos va a producir ¿qué? El rendimiento neto, los 17,350 que obtuvimos, ¿dónde? Hace un momento. Son dos formas de llegar y hacer el mismo número. Aquí sí nos interesa mucho mostrar entonces el efecto, lo que es la tasa de interés bruta, la tasa de retención de impuestos y la tasa de interés neta. Y ya bajo ese supuesto, pues les doy las gracias por haberme escuchado y espero que sea de utilidad para ustedes el webinario. Muchas gracias. Audencio, muchas gracias. Vamos a atender de principio ya la pregunta que nos hace Ana Laura Jiménez. Ana Laura, muchas gracias. Ana Laura nos pregunta, ¿me puede usted ayudar a definir cuál es el nivel de riesgo que esté dispuesta a asumir? Entiendo que a más riesgo, más ganancia, pero también más pérdida. Pero no dimensiono qué representa ello. Ya. Mira. Este concepto de nivel de riesgo está muy ligado, sobre todo si inviertes tus recursos, por ejemplo, en un portafolio de inversión o en un fondo de inversión de riesgo. Sin embargo, recuerda, cuando tú haces inversiones, por ejemplo, en pagarés, normalmente, y dependiendo el monto y el plazo, puedes tener tasas desde el 3% o tasas hasta del 8.28% en nivel de los CETES, hasta el 120% de CETES. Ahí la ventaja en el banco es que esos recursos están protegidos por el IPAB. Recuerda que es hasta 400,000 UDIs. Es decir, aproximadamente como 2,500,000 pesos a precios del día de hoy. Entonces, realmente ahí no estás asumiendo riesgos. Digamos que es una inversión segura, nada más que cuidado por el monto y el plazo. Si entre mayor monto, mayor plazo, vas a tener mayor rendimiento. Pero si tu monto es de 5,000 pesos a 28 días, lo más seguro es que te den el 3%. Tu gran ventaja, ¿cuál es? Que está protegido por el IPAB, por ejemplo, ¿no? Ahora, si tú inviertes en CETES, te invito a que navegues la página de CETES Directo, así en el Google, ponle CETES Directo. Y la buena noticia es que tú puedes hasta con 100 pesos invertir en CETES. CETES que te van a dar, ¿cuánto? Ahorita 8.28%, en términos brutos, por supuesto, ¿sí? Pero bueno, ahí no tiene riesgos porque es una inversión en un instrumento de deuda del gobierno federal. Ahora, ¿qué pasa? Hay otras instituciones que captan recursos y es donde sí te la puedes estar jugando.
Muchas veces hay cajas de ahorro que te dicen, no, pues le ofrecemos un rendimiento del 10, 12%. Hoy parece muy atractivo. Sin embargo, recuerda cuando ahorramos en ese tipo de instituciones, por ejemplo, en cajas de ahorro, hay un seguro de depósito, pero hasta por 28,000 UDIs, es decir, más o menos unos 140,000 pesos. Si tú inviertes más de ese monto, por ejemplo, 1,000,000 de pesos, híjoles, si por alguna razón hay cosas raras en esta institución financiera, sí estás corriendo riesgo. Te pagan más, sí, pero tienes que evaluarlo. Por eso es muy importante evaluar en dónde depositas tu dinero. Lo que sí te digo es que tienes que buscar tus mejores alternativas de inversión. Cotiza, ¿de acuerdo? Audencio, gracias. Jorge López, buenas tardes. Jorge nos pregunta, un compañero de la oficina me hizo la siguiente aseveración, yo asentí, pero no sé a qué. Las mejores tasas de rendimiento son las de deuda. Yo dije que sí. ¿A qué se refirió? Depende. Mira, puedes tener una muy buena tasa de rendimiento, por ejemplo, si inviertes en CETES. CETES es un instrumento de deuda del gobierno federal. Recuerda que hay instrumentos de deuda gubernamentales, bancarios o privados. ¿En qué tipo de instrumentos corres más riesgo de que no te paguen? Cuando inviertes con una emisión de deuda privada, por ejemplo. Por eso es importante checar que los prospectos de colocación y qué calificación crediticia tienen este tipo de empresas emisoras y esa calificación emitida por una calificadora de valores. Y otra vez regresamos a mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Qué me va a dar menos rendimiento? Invertir en CETES, 8.23. Yo quiero más, yo quiero que me dé 10%. Tendría que buscar una emisión de deuda de largo plazo del mercado de dinero que te pueda dar a lo mejor ese 10%, pero consciente que estás asumiendo riesgo. A eso se refiere a inversión en deuda, pero cuidado con el riesgo. Audencio, gracias. Yanis Jiménez, buenas tardes. Yanis nos pregunta, ¿los dólares como instrumento de inversión y su rendimiento son convenientes? Caray. Yo creo que depende para qué los quieras. No sé, se me ocurre ahora que el señor Donald Trump anunció lo que nos iba a poner los aranceles. ¿Qué pasó con el tipo de cambio en un mismo día? En un día, el día que anunció eso, el tipo de cambio, la cotización del peso con respecto al dólar, se fue de 19 más menos hasta 19.50. Imagina que ese día hubieses comprado dólares a las 10 de la mañana. El mismo día, una vez que el señor anunció y se dio ese incremento, y si hubieses vendido tus dólares, seguramente hubieras ganado muy buen rendimiento. Pero yo creo que ahí estarías especulando en general. Yo te diría que es muy volátil, es un mercado muy volátil y que tienes que estar bien consciente de los riesgos que estás asumiendo y también consciente del diferencial entre la compra y la venta. Entonces, cuidado con ese mensaje porque resulta que dices que compraste a un cierto precio, pero si por alguna razón en el futuro decides vender, ahí puede haber un diferencial hasta dependiendo la casa de bolsa del banco, hasta de 50 a 60 centavos. Entonces, tienes que tener cuidado ahí. ¿Qué sí podrías hacer? Invertir en un instrumento de deuda en dólares. Eso sí podría ser, porque si el tipo de cambio, el peso se deprecia con respecto al dólar, seguramente tu inversión va a valer más. Pero ¿qué tal si el peso se aprecia con respecto al dólar? Que ahorita son las cosas que hemos estado viviendo. El día que este señor anunció eso, el tipo de cambio al siguiente día se fue hasta 19, si no mal recuerdo, 19.65. Ahorita ya está en 19.12. Entonces sí ve los efectos y es lo que tú tienes que evaluar. Son inversiones de riesgo, de mercado. Ojo, mientras te van a generar plus o minusvalías. Mientras no te salgas, no pasa nada. No realizas tus ganancias ni tus pérdidas, pero por eso tienes que definir el por qué y por qué quieres entrar a invertir al mercado de divisas. Gracias, Gaudencio.
José Natividad, buenas tardes, José Natividad. Nos hace dos preguntas, José Natividad. La primera es, ¿hay instrumentos de inversión tanto en CETES como en TIE? ¿Normalmente la TIE es mayor que CETES? Y segunda pregunta, ¿qué opina usted de las SOFIPOS y los programas de inversión que ellas presentan? En tu primer pregunta, mencionamos que la tasa de CETES es referencia para las instituciones que captan recursos de los inversionistas ahorradores, ¿sí? Es una tasa de referencia. Pueden darte menos o más que CETES. Normalmente se utiliza de esa manera, ¿sí? Y es una tasa pasiva. Sin embargo, recuerda que mencionamos que la TIE es una tasa activa. Y es una tasa que utilizan las instituciones que prestan recursos financieros a personas físicas, personas morales o todo aquel ente que requiere financiamiento y siempre toman como base la TIE. De la TIE hacia arriba, como mencioné el caso de las tarjetas de crédito. Si tú tienes tarjeta de crédito, checas tu contrato, vas a ver que te está diciendo que la tasa de interés que te va a cobrar es la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días más, por ejemplo, 50%, 60%. Hay unas, por ejemplo, de las tiendas departamentales, te llegan hasta el 80%. Entonces, sí tienes que diferenciar cada una de ellas definitivamente, ¿sí? Y tu otra pregunta respecto a las SOFIPOS, mira, de entrada son instituciones que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Definitivamente ellos van a nichos muy específicos en ciertos lugares de la República Mexicana. En efecto, ellos cuando prestan dinero, prestan caro, y a sus socios o la gente que les deposita también recursos, pues les dan unos muy buenos rendimientos. Sin embargo, tienes que checar a cuánto asciende su seguro de depósito. Lo más seguro es que sea poco. Te va a dar mucho rendimiento, sí, pero es tu riesgo si metes ahí. Yo invertiría ahí hasta lo que me ampara el seguro de depósitos, que insisto, yo creo que más o menos deben dar unos 28,000 UDIs. Pero cuando te acerques a la SOFIPO de tu preferencia, pues pregunta esas características. No te vayas porque, le ofrecemos el 10, 12%. Recuerda que la tasa de interés libre de riesgo de incumplimiento se llama CETES. Si te están ofreciendo por arriba de CETES, quiere decir que te están ofreciendo mucho dinero o más tasa, pero estás asumiendo más riesgo y ese es tu riesgo. Gaudencio, muchas gracias. Antes de terminar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés de actualidad en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 20 de junio a las 18 horas abordaremos el tema tablas dinámicas. ¿Qué son? Estaremos hablando de Excel. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 43 minutos del día 13 de junio. Damos por concluida la transmisión del webinario. Muchas gracias. Hasta luego.